y que de antemano yo ya los escuché en sus podcasts, entonces también ya los voy conociendo un poquito más. Bueno, inicio con Carla Salamanca. Ella es socia de Grupo Introspecta, es empresaria con el propósito de inspirar a la humanidad a generar prosperidad sostenible para nuestro ecosistema. Es cofundadora del podcast Capitalista Consciente, junto con Thomas Eckschmidt, consultor certificado en capitalismo consciente y facilitador de Triple Impacto Sistema B. Buenas tardes, Carla. Ahora también presento a Luis Salas. Él es consultor en diseño organizacional, cambio organizacional, cultura organizacional y speaker. Me da la impresión que le gusta lo de la organización. Es licenciado, curador y director de contenido de TEDx Paseo Santa Lucía y es host de Reinventándonos Podcast. Tiene un máster en Derecho de Empresa y licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Profesor del TEC de Monterrey. Mira, ahí somos paisanos de universidad. Forma parte de las consultoras de Ready y Polymath, de la cual es fundador. Y bueno, es regiomontano, es corredor, le gusta la música, la poesía y la arquitectura. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Gracias. Muy bien. Tengo también el gusto de presentarles a Rubí Flores, que, bueno, además de todo lo que voy a leer de ella, tengo el gusto de conocerla en persona, es mi amiga, y pues ella es esposa, madre y es apasionada del aprendizaje, fundadora de Grow, incubadora de mentes creativas, con más de 19 años en el mercado. Ha sido pionera en México de la no directividad y la autogestión en las organizaciones, así como impulsora del Mindset 4.0 para el desarrollo de habilidades del siglo XXI, tanto en la academia como en la empresa. Además, es creadora del podcast 4.0 Talks by Grow, en el que lleva 3 temporadas conversando sobre el nuevo mindset, las habilidades del siglo XXI y, bueno, claro, la autogestión y la no directividad. ¿Sí? Encantada de estar aquí, saludos a todos, muy buenas tardes y me encanta ver en el chat a tanta gente que quiero y bueno, pues feliz. Muy bien, pues bienvenida y fíjense, no estoy seguro si Pancho se va a alcanzar a conectar, sin embargo me gustaría presentar su semblanza para en el momento en el caso de que se incorpore, sepamos qué onda con Pancho, ¿no? También tengo el gusto de conocer en persona a Pancho Mora. Él tiene sus oficinas en Guadalajara y bueno, él es emprendedor, se dedica a los agronegocios, es fundador y fíjense su título, él es el no CEO de Grupo Qualia. Y esto inició en el 2013, inició con prácticas de capitalismo consciente y pues es apasionado de la autogestión desde el año 2017. Tiene un podcast que se llama Autogestión con Pancho Mora. Bueno, saludos Pancho, donde estés, ojalá te incorpores con nosotros. Y pues bueno, la característica también es que además de estar moderando estos espacios, moderando o intentando dar la pauta con ustedes, también yo me voy a presentar, también tengo un podcast que les quiero presentar. Y rápidamente yo me considero un emprendedor que ha descubierto en la filosofía humanista no directiva una forma de vida. Y yo creo que es a través de eso que podemos cambiar a nuestros países. Por supuesto, México, que es lo que nos une ahorita en este panel, por pura casualidad, y que nuestro país y nuestros países hermanos de Iberoamérica puedan ir encabezando el nuevo paradigma de relaciones humanas. Yo creo fielmente que nosotros lo vamos a estar encabezando y que vamos a hacer una transformación global. Yo creo en la responsabilidad, libertad y conciencia de cada ser humano y eso yo lo pongo en práctica desde Significados Compartidos, desde el Non-Directive Institute y desde el podcast de Significados Compartidos, donde compartimos y aprendemos. Bueno, eso somos los que vamos a estar aquí hablando en este espacio que nos queda y me gustaría invitar a alguno de ustedes, Luis, Rubí, Carla, si brevemente, en 1 o 2 minutos, para poner contexto sobre qué es esto del podcast, porque en algún tiempo se hizo muy famoso YouTube, ya ahorita YouTube es parte de la canasta básica, pero el podcast pues ha estado agarrando su propio lugar. 1 o 2 minutos, ¿quién nos quiere compartir sobre qué es eso del podcast?
Bueno, pues es un espacio en donde estás compartiendo, ¿no? Estás reflexionando, estás conversando, estás co-creando con otros. Es un espacio en donde puedes aprender bastante, ¿no? Y que estos aprendizajes puedan ser pues también comunicados a través de un medio solamente, no es audiovisual, es solamente auditivo, y que esto para mí ha sido súper rico, porque además de que soy auditiva, pues facilita el que cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento, pudiendo hacer alguna actividad como ir conduciendo o esté cocinando o algo así, pueda tener conexión con con estas conversaciones y con esas reflexiones, y a mí es un formato que me encanta. Gracias, Rubí. ¿Quieren añadir algo? Yo lo explico como el radio con pausas, ¿no? Así cuando mi mamá no lo entendía al principio, le dije, ma, es como un radio pero con pausas. Y le combinas un poco como de Netflix y así, y entonces puedes elegir varios episodios, y lo entendió perfecto. Entonces, así defino que es el podcast. Buenísimo. Buenísimo, muchas gracias. Creo que estas dos definiciones amplían bastante, ¿no? Y que se puede escuchar en distintas plataformas, ¿no? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, y cada vez hay más lugares, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, la dinámica que propongo es empezar a poner preguntas sobre la mesa, que las vayamos respondiendo los cuatro, pero invitar a la audiencia a que vayan poniendo preguntas si es que son de su interés, ¿no? Entonces, miren, a todos los que estamos aquí, a los cuatro, conociéndolos en sus redes sociales, conociéndolos en persona y escuchando algunos episodios que han tenido, me queda claro que nos une este nuevo paradigma de organización de empresas, ¿no? Además de que compartimos bandera. Y, bueno, como compartimos esto y además hacemos contenido en podcast, me gustaría lanzar la primera pregunta, es una ronda. ¿De qué trata tu podcast en general para que la audiencia nos conozca y cómo se relaciona con la reimaginación de organizaciones? ¿Quién quiere arrancar? Yo arranco. Capitalista Consciente habla justo, ahí les va un poco. Cuando nosotros descubrimos el tema de capitalismo consciente, nos sentíamos tres cosas: que estábamos locos, que estábamos solos y que no había eso en México. Y a partir de ahí empezar como a rascarle, nos dimos cuenta que 1, no estamos tan locos, 2, no estamos solos, al contrario, y 3, había muchos modelos que, como Thomas lo define, son capitalistas conscientes de closet. Lo que quiere decir es que están haciendo las cosas con un propósito, ¿no? Que están haciendo las cosas con ganas de impactar, pero que no saben que hay una nueva filosofía de negocios que lo describe como capitalismo consciente. Y entonces de ahí vino era plena pandemia, ¿no? Estos primeros meses de pandemia que fueron muy oscuros para todos, y yo decía, necesitamos como una inyección de esperanza, ¿no? Decir, creo que hay maneras de hacer las cosas diferente. Y empezó un poco también esta búsqueda de cómo encontramos modelos de negocio que vayan alineados a esto para yo consumirlos también. Y de ahí nace Capitalista Consciente. Entonces, Capitalista Consciente tiene justo esta filosofía, el decir, vamos a presentar modelos de negocio que son conscientes y que a lo mejor no lo llaman como tal académicamente, ¿no? Con un principio, hablar de propósito, alineación de stakeholders, y es descubrir estas prácticas. 2, sentir que podemos cambiar este piloto automático, y entonces creo que nos programaron muchas veces en la universidad antes, ¿no? Con esta idea de que los negocios se hacen así. Y a veces cuando quieres cambiar, te sientes que estás loco, sientes que estás dando patadas de ahogado, que no tienes ni idea de cómo hacer negocios. Y al contrario, era presentar nuevas ideas y nuevas visiones y cómo afrontar problemas desde una perspectiva diferente. Y entonces de ahí nace Capitalismo Consciente, o sea, Capitalista Consciente. Y es decir, todos tenemos que ser capitalistas conscientes, porque si votamos, ¿no? O damos dinero, un peso a cada empresa, pues depende de ahí de la conciencia. Entonces, eso en general es Capitalista Consciente. Digo, somos 3 y hoy me toca a mí poder estar con ustedes y compartirlo. Excelente. Gracias, Carla. ¿Quién más? Pues, bueno. ¿Verdad? Dale, Rubí, dale. Bueno, ok, gracias. Bueno, yo también inicié justo en pandemia, estaba
como muy inquieta de arrancarlo y por otra cosa no había podido arrancarlo en el 2019 y en el 2020 pues dije, ¿por qué no? Por supuesto que no tenía yo ni los recursos ni nada, así es que estuve grabando desde mi car studio, o sea, literal, me encerré en el carro para que los sonidos, no había ¿dónde más grabar? Entonces dije, pues en mi carro, ¿por qué no? Y en el primer episodio ustedes se van a dar cuenta de ello, ¿no? Pero bueno, el podcast se llama 4.0 Talks by Grow, porque yo me entero que llegó la cuarta revolución industrial, ¿no? Y la verdad es que para mí eso sí fue así como, ¿what? ¿Y eso qué significa para nosotros? Sí fue para mí muy interesante el darme cuenta que cuando hablamos de una empresa 4.0 o industria 4.0, pues prácticamente estamos hablando de autogestión. O sea, autogestión desde los procesos, pero también autogestión desde sus estructuras, desde las personas. Y que para que esto se dé, pues está centrada, digamos, en 6 o 7 grandes pilares. Que sí, por un lado es la parte digital, pero también es la colaborativa, también es la creativa, también es la generadora de nuevo conocimiento, también es autónoma, también está centrada en generar valor a la humanidad y por supuesto también monetizan el conocimiento. Entonces, cuando fuimos como uniendo estos puntos y la conexión que tiene con 4 puntos o con autogestión y que por supuesto la no directividad tiene una figura muy relevante, yo dije, wow, o sea, esto es en lo que yo creo, en lo que nosotros en Grow creemos y además queremos seguir en esta línea. Entonces, decidimos que cada temporada iba a atender cada una de estas esferas. Y empezamos con la esfera digital y luego continuamos con la esfera de autogestión, aunque en realidad pues ya la he alargado porque ya la tercera temporada estoy hablando también de la no directividad y la verdad es que me he dejado como fluir, ¿sabes? O sea, de repente como el plan estaba, así va a ser, pero la verdad es que ahorita he estado como escuchando más lo que queremos transmitir y me ha encantado el feedback que hemos recibido, sobre todo en los últimos podcasts. Y bueno, pues de eso trata el podcast, ¿no? Del desarrollo de las habilidades del futuro, que son la base de los nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, un Airbnb, lo que hemos conversado, ¿no? Que es digital, pero es colaborativo, creativo, genera un nuevo conocimiento, una nueva forma de hacer negocios, es autónomo, está centrado en generar valor al usuario, al cliente y, por supuesto, aprendieron a monetizar el conocimiento. Entonces, de eso trata y bueno, pues allá los espero. Gracias, Ruby. Luis. Bueno, acá parecido a lo de Ruby, no quería aportar tu podcast ahí a la comunidad porque ¿quién va a escuchar el podcast? Pero una vez el buen Seth Godin leí no se mandó un correo ahí y entonces leía que quizás hay alguien ahí, decía, hay alguien ahí que quiere escuchar tu voz, hay alguien que quiere conectar contigo, ¿no? Y pues yo venía ya de todo el TEDx, ¿no? Que el TEDx, la filosofía, es un foro para aquellos que no tienen un foro. Entonces, ¿no? Quizás este es un foro justo para esos colegas alrededor del mundo que están enfrentándose a un cambio organizacional o nos están dando herramientas para reinventarnos hoy para el futuro, ¿no? Así es como que el eslogan un poquito largo, pero también nos conocíamos y, bueno, encontrar como sus approaches, sus experiencias que tienen tanto, digamos, consultores como gente que está impulsando dentro de sus organizaciones, ¿no? Y queríamos algo movido, ¿no? Representándonos algo que está en acción y también hablar mucho que, bueno, que el cambio existe con independencia que nosotros cambiemos, ¿no? O sea, es algo que está, pero también el ser humano está en movimiento, ¿no? Por definición. Entonces queríamos, dice, bueno, esto lo hagamos como algo normal, ¿no? No es que le tengamos miedo, sino que el cambio es parte de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, enfocar con eso. Y ahora estamos a punto de lanzar otra sección dentro de Reinventándonos que se llama Reinventándonos más allá del trabajo, porque esto fue mucha inspiración, creo que está ahí por ahí en la audiencia, Marcial Quintanar, que también está ahí en el podcast, que él nos decía, y es verdad, yo quizás va para otra pregunta, pero digamos las personas que van ahí, además que son súper easygoing y muy como este flow interesante, digamos tiene una historia detrás muy, muy buena, ¿no? Que se dan cuenta porque hay que cambiar, ¿no? O sea, hay un cambio personal. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos con los artistas, ¿no? ¿Qué hacemos con estos? Entonces, Reinventándonos más allá del trabajo, inventarnos más artistas
y personas, ¿no? que están por ahí, ¿no? De hecho, la primera invitada va a ser Lupe de la Ballina, que es una fotógrafa muy famosa, entonces allá de Madrid. Y entonces, pues bueno, pues va a ser esa sección, porque hoy necesitamos estos genios que nos compartan, ¿no? Su voz, y bueno, ya espérenlo. Yo creo que ya para iniciando año ya está el primero de estos colgados de esta nueva sección, pero bueno, básicamente. Muchas gracias, Luis. Oye, ahorita que mencionaste a Marcial, ¿quién de aquí no conoce a Marcial, no? Entonces, yo no sé quién es, Uy, Marcial y yo tenemos de conocernos casi 20 años. Sí, pues mira, ya debería sacar su podcast, Marcial. Y nos vemos igualitos. Hace 20 años. Yo les comparto brevemente. Significados Compartidos arrancó previo a pandemia, o sea, arrancamos en el 2019, lo empezamos a hacer Marco Rodríguez, es un excelente amigo mío y socio, donde iniciamos a manera de podcast y luego se convirtió en este grupo de empresas que hemos estado empezando a construir. Suena muy grande de empresas, ¿no? Pero pues bueno, son empresas pequeñitas, pero que estamos emprendiendo ahí algunas cosas en función de lo que nos une. Yo conozco a Rubí desde el 2017, creo, o sí, un poquito antes, y a partir de ahí empezó una nueva forma de vivir personalmente. Yo vengo del mundo de la ingeniería, o sea, de la mejora continua, del Lean Manufacturing, todo este contexto. Entro a trabajar a una empresa de cereales muy famosa y ahí aprendo que la mejora continua no tiene que ver con conocimiento técnico, y que la ejecución de la mejora continua más bien tiene que ver con cuestiones que no se ven, como la cultura. Y entonces, a partir de ahí, me empecé a meter en cuestiones pues más tácitas, más humanistas, y ahí es como doy con Rubí, con la certificación de coaching. Conozco a Leo Ravier, da una conferencia de autogestión, las 3 verdades inmutables, y yo, aunque ya había escuchado el término de autogestión en clase con Leo, fue hasta esa conferencia que explotó ese término en mí. Y a partir de ahí dije, o sea, yo creo que ni siquiera lo decidí. O sea, fue algo que surgió y ahora yo como, duermo, sueño, hablo todo el tiempo, ya tengo hartos a todo mundo. A mí no. Hay algunos que todavía están tolerantes a este tipo de temas y bueno, de ahí es que yo busco crear un espacio también como Luis para poder hablar de eso que me gusta. Yo ni siquiera tenía expectativa de nada, salvo un espacio para poder hablar. Y lo hacía por mí. Imagínense que yo en la universidad yo tartamudeaba mucho y ahora, pues ahora hasta soy podcaster, ¿no? Obviamente hago ediciones para que no se me escuche tanto lo mal que hablo, pero lo que me importa es yo poder hablar, porque al hablar es como que se me van acomodando las ideas. Y además, cuando voy compartiendo con personas con las que entrevistamos, pues sigo aprendiendo. En el podcast hemos tenido a Leo Ravier, a Doc Patrick, a Matt Pérez, a Marcial, a Rubí, a Miquel Bilbao, un amigo de España que hablamos de confianza. Entonces, en cada conversación yo voy aprendiendo. Y yo empecé a hacer esto con la ilusión de seguir aprendiendo y que si a alguien le sonaba interesante este nuevo tipo de paradigmas que está surgiendo en el mundo, pues bueno, ojalá que se vean inspirados en algo y pues a partir de ahí que sea para el beneficio de ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso es de cómo llegamos y cómo vemos a la empresa reimaginada o a la organización reimaginada. Ahora, ahorita para ir con uno de los comentarios que nos están haciendo en el chat, me gustaría preguntar, ¿qué reflexiones han surgido en ti dado las conversaciones que has tenido en el podcast, por supuesto? Una rama. Luis, te toca empezar. Bueno. A ver, ya me metan en el ruedo. Bueno. Sí, a ver, yo creo que
O sea que hay mucho que personalizar, ¿no? O sea, creo que ahorita salía en la sesión con Aldo Ilardi sobre todo esto, lo de TIL y demás. O sea, creo que el peligro también está en decir, bueno, esto es este estilo y esto es lo bueno y esto es lo malo, ¿no? Al final, creo que en la medida en que las organizaciones, digamos, ceden a que las personas crezcan, a que tengan control sobre las cosas que hacen, ¿no? Al normalizar, humanizar las cosas, creo que eso iremos avanzando, ¿no? Y creo que estos invitados tienen esa característica, ¿no? Como esa simplicidad, esa forma de ver la vida, esa descomplicación. O sea, creo que sí, a veces tenemos que bajarle como 2 o 3 rayitas a las cosas que hacemos, pero en el sentido para hacerlo más alcanzable, ¿no? Como que tener esa mirada comprensiva, y creo que estas personas tienen esa mirada comprensiva, ¿no? O sea, están un poquito más allá de la empatía, están en la parte compasiva, ¿no? O sea, ven el mundo de forma diferente porque también como decía, y seguramente Pancho Mora también lo habría dicho así, es que al final sí hay mucha teoría, sí es verdad, digo, yo también soy muy ñoño, me encanta chutarme libros y siempre estoy leyendo algún libro que tú quieras, pero al final creo que, y esto creo que es el valor agregado de los podcasts y también de las TED Talks y demás, es que compartimos lo que vivimos, ¿no? O sea, y eso creo que es el mayor valor, ¿no? Y entonces creo que también la medida esa que normalizamos, que la verdad no la creemos, pero seguimos compartiendo y seguimos como que sorprendiéndonos y demás, creo que eso es lo que realmente hace cambiar a las personas, ¿no? Cuando le hacemos ver que es algo sencillo, algo natural, ¿no? Entonces creo que en esta búsqueda, reinventándonos de poner el cambio como algo normal, también nos dábamos cuenta que las personas eran bastante normales, ¿no? Y en el TED también lo veíamos, ¿no? Entre más genios eran, más normales eran, ¿no? O sea, dentro de su genialidad, ¿no? Porque era alguien que realmente lo había vivido, ¿no? No era lo que... era realmente auténtico en su forma de ser, ¿no? Entonces, digo, en el podcast buscamos mucho, no invitamos por invitar, sino hay algo que nos llama la atención de esa persona y lo invitamos. Pero creo que esa naturalidad y esa descomplicación hace falta muchísimo, porque en la medida que somos comprensivos, en que lo expresemos de forma auténtica y lo vivamos, el cambio va a surgir, ¿no? Va a emerger de forma natural. Entonces creo que ese ha sido el principal insight, ¿no? Gracias, Luis. ¿Quién quiere seguir? Yo te diría que para mí ha sido un proceso súper lindo de ver la adversidad o los problemas a los que te enfrentas normalmente como empresario como la mayor oportunidad para impactar, ¿no? Creo que a veces es muy fácil la crítica y decir dónde está mal, ¿no? Pero a veces está la oportunidad de transformar esta crítica o esta área de oportunidad o este impacto negativo que tengo como empresa como mi mayor diferenciador. Y creo que para ahí ha sido para mí como un abrir de ojos y decir, wow, cuánta crítica tenemos, ¿no? Para muchos modelos de negocio, y eso se convierte también en cuántas áreas de oportunidad para tus mismos modelos de negocio para generar algo completamente diferente. Entonces, para mí diría esa. Y 2, que hay un denominador bien lindo, común bien lindo de esta parte de la incomodidad, ¿no? De querer cambiar. Siempre, todas las historias que escuchamos vienen un poco dentro del mismo sentido, que es, me estaba yendo muy bien en una empresa y de repente frené y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida, no? Y esta parte como de incomodidad que nos impulsa a generar cosas nuevas. Entonces, para mí ha sido eso, como la importancia de la incomodidad, y 2, como cómo transformamos esta parte crítica negativo en el mayor diferenciador que podemos tener como empresa. Para mí creo que esas son las 2 cosas que nos han hecho más abrir los ojos, especialmente en este último año. Gracias, Carla. ¿Rubí? Para mí ha sido súper inspirador, ¿sabes? O sea, la reflexión que hago es, esto hay que seguirlo haciendo, hay que seguir conversando, hay que seguir abriendo los espacios, porque me encanta ver cuando he tenido a diferentes invitados la conexión que hay, la similitud que hay en la forma en la que estamos comenzando a percibir al mundo, ¿no? Y cómo también
se ve que va aumentando la velocidad y que cada vez van haciendo más estas ideas locas, qué locura, no, o estoy solo o solamente yo lo pienso, no, o sea, genial o sea, al grado de que yo digo, quiero ser otra vez cazadora de talentos, porque hace muchos años fui headhunter, pero ahora de este nuevo mindset, ¿sabes? O sea, quiero encontrar, quiero conectar, quiero seguir inspirándome, porque para mí ha sido muy lindo el que cada charla, cada conexión que voy teniendo con los invitados, híjole, ¿sabes? O sea, se enriquece, se alimenta, se nutre, se hidrata, no solamente mi mente, ¿sabes? Sino también como desde acá decir, sí, o sea, esto viene y viene en serio, o sea, el cambio de mindset que va a cambiar realidades, de hecho el eslogan del podcast es acercando nuevas realidades. Esto cada vez se va sintiendo más. Me decía un amigo que escuchó el último podcast, que los invito a escucharlo, se llama Para la autogestión el amor. ¡Ay, pulula amor todo el podcast! No, pero él me decía, oye, es que es una nueva perspectiva completamente para la empresa. O sea, el hablar del amor en la empresa fue para mí como ¡pah!, ¿no? Entonces, híjole, esa idea loca que en su momento surgió, me encanta que empiece a tener eco. Y mi reflexión más profunda es, escucha tu intuición, Rubí, y sigue haciéndolo, ¿sabes? Sigue haciéndolo, sigue buscando a esos locos y sigue conectando con ellos y sigue abriendo esas conversaciones que pueden generar nuevas realidades transformadoras, inspiradoras, y que va a impactar en la vida de todo el sistema que está alrededor de esa persona que le hizo a lo mejor sentido, que reflexionó y que además actuó a partir de esa reflexión. Entonces, yo estoy muy aunque no crean que lo saco cada semana, no, pero la verdad es que todas esas reflexiones han surgido sobre todo en los últimos meses. Muchas gracias, Rubí. Fíjense, yo les puedo compartir, yo tengo 2 reflexiones y la respondí al momento en que escribí la pregunta y ahorita también le agrego cosas basadas en lo que me están compartiendo, ¿no? Por ejemplo, en la empresa nosotros somos un equipo de 6 personas y nos autogestionamos nosotros, o sea, así nacimos. Entonces, platicando entre mi socio y yo, platicando con algún entrevistado o escuchando entrevistas de ustedes, por ejemplo, la de Luis con Marcial y con Vale, que me gustaron mucho esas, la de Rubí, Pancho Mora, tiene muchísimo valor. Cuando yo escucho eso digo, ay, mira, pues podemos seguir aprendiendo y aplicamos cosas nosotros. Y eso, o sea, yo reflexiono y digo, como también soy auditivo, a mí me ayuda mucho ir en el carro escuchando y escuchar estas aportaciones. Luego, lo malo es que no tengo dónde apuntar porque voy manejando, pero en algún lugar se me queda, ¿no? Bueno, eso es un tipo de reflexión. Entonces, yo aprendo e intento aplicar cosas que voy escuchando de las cosas que se van compartiendo en el podcast. Pero por otro lado, fíjense que yo estaba reflexionando ahorita con lo que me están compartiendo, que yo conozco a Alan Rhodes a través del podcast. O sea, él me contactó por LinkedIn porque escuchó, por azares del destino, nuestro podcast, y el episodio que él me dijo que escuchó es uno que grabé yo solo, que se llama La economía de la donación. Y ese episodio en particular lo grabé por ahí de septiembre, donde la cosa en la pandemia iba horrible. O sea, fue un momento muy complicado en mi vida. Y yo hice ese episodio para mí, lo grabé y dije, voy a ver qué pasa y lo voy a subir. Yo me salí a un jardín que está por mi casa, lo grabé, lloré. ¿Quién sabe qué tantas emociones pasaron por mi... ¿En tu Garden Studio? En mi Garden Studio, así, con un lavalier. Y yo ahí intenté, o sea, ni siquiera pensé en ser auténtico, solo saqué lo que reflexioné y es como pensamientos eclécticos, o sea, es así una mezcolanza de ideas y que Alan me dijo, no, pues yo me identifiqué con eso.
Y no nomás él, hay algunas personas que me han dicho que les gustó la vulnerabilidad que mostré ahí, y entonces yo reflexiono en mi lado vulnerable, que yo le llamo el lado auténtico, cómo a partir de ahí puedes conectarte contigo y conectar con otras personas que tal vez están en una sintonía parecida, y a partir de ahí todo lo que se detona. O sea, a partir de esa grabación, ahorita estoy aquí con ustedes compartiendo espacio. Entonces, ha sido algo fenomenal, ¿no? Miren, hay una pregunta que nos hace Marisa. No, bueno, sí, es pregunta. Dice, ¿cómo hacer que los podcasts que hablan de temas con propósitos, no porque los otros temas de diversión y de amigos no importen, pero que ayuden a esta parte de la conciencia, a tener personas con más pensamiento crítico? Es necesario tener muchos seguidores para decir que tienes éxito en tu podcast. No sé si fue pregunta, pero ¿qué reflexionan con esta aportación que nos hace Marisa? Yo creo que me quedo con la última parte de cuando tienes éxito. Yo creo que para mí ha sido no ni siquiera el número de plays, porque a lo mejor igual lo terminan o no lo terminan de escuchar, sino lo que mueve a la persona ese mensaje en cada podcast, ¿sabes? Cuando yo recibo, porque igual y al menos mi podcast, o sea, no tiene como para que te den feedback o te escriban, sino que me contactan directamente o nos contactan directamente por la web, ¿no? Y entonces es recibir eso, ¿sabes? Me movió, reflexioné, quiero conocer más, ¿qué bibliografía nos recomiendas? Eso para mí es ¡wow! ¡Qué bien! ¿No? Entonces, si a una sola persona le hace sentido el mensaje, o sea, ahora con el de para la autogestión y el amor, hubo una persona que me llamó, en verdad, con lágrimas, ¿no? Pero conmovido, emocionado. Entonces, eso para mí fue así de sí, o sea, ahí es cuando ya tiene éxito, cuando toca, ¿sabes?, el corazón y el alma de la persona y lo puede llevar a actuar diferente, ya, así sea una. Gracias, Rubí. Y nos hace esta pregunta: ¿cómo ayudamos a desarrollar conciencia y a tener personas con pensamiento crítico? Era parte también del comentario que hace Marisa. ¿Qué opinan los demás? Bueno, una de las cosas, yo creo que aquí yo lo enlazo con lo que acaba de decir Rubí. Sí, creo que también, digamos, como un KPI es que cuántas te dicen, no tanto la cantidad, sino los corazones que tocas, ¿no? A veces que te dicen, y esto lo enlazo con el pensamiento crítico. A mí me han dicho, o sea, pues utilizamos ya sea el post que escribes en LinkedIn o tu podcast para hacer check-in dentro de nuestros equipos, ¿no? Y a partir de ahí reflexionamos sobre lo que estás compartiendo, ¿no? O sea, para mí eso ya se cumple, ¿no? Porque ya te estás cuestionando, ¿no? Y el hecho de que te digan, oye, hacemos check-in con esto, ya que hagan check-in, que siempre lo hacemos de un Polymath y digo, y en el podcast siempre hacemos con todos los speakers check-in para conocerlo, cómo es esa persona en su día a día y las personas lo conozcan, ¿no? Entonces, creo que eso tendríamos que hacer, ¿no? El hecho de que se abra la conversación y realmente que sea una conversación en la que escuchen y en la que cada quien externe su opinión, ya estamos pensando, ¿no? Ya estamos haciéndolo, ya lo estamos compartiendo algo más grande que nosotros, ¿no? Entonces, creo que en esas medidas, esas conversaciones que provocamos, creo que al menos yo de este lado me doy por bien servido. Quizás sí, es verdad que hay algunos que igual le invitas y tienen más su tribe o es una persona que la compartió un montón de veces y bueno, está bien, pero al final las conversaciones que provocas y eso, cuestionarse, creo que ahí estamos justo ayudando a crecer ese pensamiento crítico, ¿no? Entonces, pues cumplimos con nuestra meta. Sí. Muy bien. Carla, ¿quieres aportar algo? Está como mute. Bueno, yo les voy compartiendo lo que detonó en mí este comentario de Marisa. Dice que ayuden a esta parte de la conciencia y a tener pensamiento crítico. Hay un episodio que grabamos durante una visita que Marcial, Rubí y otros amigos fuimos a California, a Morningstar. Ahí le pusimos
un micrófono a Doc Kirkpatrick cuando nos recibió ahí en las instalaciones de Morningstar. Qué lindo viaje. Sí, estuvo muy padre. Y fíjense, conciencia. Para mí la conciencia es esta capacidad natural del ser humano de darse cuenta. O sea, entonces es cómo voy incrementando mi capacidad de darme cuenta de las cosas. Entonces, traigo a colación esta charla con Doc Kirkpatrick porque yo ahí, en ese viaje, tenía varias dudas de cómo combina ciertas áreas de la empresa con la autogestión. Por ejemplo, yo tenía la duda de qué pasa con la estrategia, qué pasa con la planeación estratégica. Dado que somos autogestionados, entonces no hay planeación estratégica y yo antes de de meterme en temas de autogestión, yo estaba muy convencido del beneficio de tener una visión estratégica y una guía estratégica con enfoque comercial para poder mejorar tu empresa, ¿no? Pero entonces yo creía que chocaban estas ideas. Y yo le pregunté varias cosas a Doc, pero que tenían la misma esencia la pregunta, hasta que él dijo, a ver, Ángel, es una empresa normal, donde hay departamentos o áreas de enfoque normales, hay cuestiones de mejora continua, hay finanzas, hay quien se encarga de la estrategia, todo sigue funcionando igual, solo que no hay coacción, solo que no obligas a nadie sobre nada, pero sigue habiendo estrategia, sigue habiendo otros procesos, sigue habiendo mejoras, sigue habiendo un montón de cosas, y yo ahí digo, wow, qué padre haberlo escuchado en presencia del Doc, que además se haya quedado grabado ahí para que alguien, por ejemplo, que apenas está empezando en estos términos de autogestión y que tenga unas dudas parecidas a las que yo tenía en su momento, pueda escucharlo y decir, ay, mira, me está hablando alguien que tiene toda esta trayectoria, entonces puedo conectarlo con mi conocimiento, con mi experiencia, y a partir de ahí detono mi conciencia. Entonces, cosas así que nosotros hemos hablado en conversaciones, o que, por ejemplo, con Capitalismo Consciente, que conozco la propuesta, y me acuerdo que una de las invitaciones que nos hace Capitalismo Consciente es a pagar impuestos. Imagínense que uno de los temas vaya encaminado a eso, y entonces alguien que está escuchando puede detonar su conciencia, de darse cuenta del beneficio que tiene para sí mismo y para la sociedad pagar impuestos, y a partir de ahí eleva su conciencia, ¿no? Entonces, para mí es estos espacios que definitivamente pueden ayudar a detonar el incremento de conciencia. Claro, y que cada quien escuchará lo que necesite escuchar, o sea, porque igual y tú puedes tener la intención de mover el alma de alguien, ¿no? O sea, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Es que la palabra, es que el tono, es que el punto y la coma, o sea, a lo mejor no, tu intención era generar conciencia, pero para la otra persona no tenía en esos momentos los oídos para escuchar, ni estaba el corazón abierto para recibirlo, ¿no? Entonces, creo que es algo que va a brotar, que va a surgir dependiendo de cada quien y pues los llevará a actuar en función justo de ese estado de conciencia con el que lo esté recibiendo. Pero yo creo que ahí sí, no sé, yo no creo que podamos hacer más de lo que se está haciendo. No sé si me doy a entender. O sea, tú lo creas, tienes una intención, por supuesto, tienes un propósito en el mensaje que quieras dar, pero puede o no mover al otro. Y ahí sí nosotros no podemos, y menos cuando es en un podcast que no siempre sabes quién te está escuchando, o sea, cuál es el oído que está detrás, ¿no? Entonces, creo que es desafiante, pues, en ese sentido, pero creo que también es posible transmitir esa esencia de una u otra forma, y tarde que temprano va a llegar. Vamos a ver si Carla reaparece. ¿Les parece que podamos leer algo de lo que está en el chat? Por ahí Marcial está muy activo, nos dice, hay alguien ahí que quiere escuchar tu voz. Qué maravilla descubrir que tengo voz y que puedo aportar.
Bueno, y le están echando porras a Marcial. No, se las merece, claro. Se las merece. Alan nos dice, fíjense, Reimagina 2030 comenzó también, ha comenzado también y continuará compartiendo los contenidos de sus eventos, y si conocen otros podcasts en español relevantes para compartir, los invitamos a poner aquí los links. Fíjense, esto detona en mí que podamos compartir entre nosotros. Si hay algún otro podcast que a ti te guste y que quieras compartir con esta comunidad que está interesada en la reimaginación, ¿hay alguno que quieras sumar? Sí, yo les quiero recomendar el de Creative Talks. También está buenísimo, me encanta. Siempre me genera como mucha reflexión, muchos de los episodios que ellos tienen. Se los recomiendo, Creative Talks. Okay. Luis, ¿tienes algunos? Pues yo les recomiendo, Exploradores de Futuros, que lo lleva también esta Bárbara Ferrer, que también trabaja con nosotros y que estuvo en Reimagina el año pasado. Es para los que estén interesados en todo el tema de Foresight y con una comunidad, digamos, hispanohablante, está genial. Me gusta mucho el de The Ready, de Brave New Work, y seguramente también ya conocen. Y luego hay otro que se llama de Barry O'Reilly, que está padre, que es Or Learn, también está interesante. Hay varios, la verdad, a veces no te da la vida para leer todos, pero bueno, para escuchar todos, pero esos tres yo creo que están muy bien. Ok, fíjense, en inglés pues hay muchísimos, hay algunos episodios de Harvard Business, HBR, donde hay un episodio que hablan de Xerox, donde ahí comparten cosas que está muy apegado a la autogestión, ¿no? Hay otros donde han entrevistado a los Corporate Rebels, donde ahí puedes escuchar su experiencia, que se llama, creo que de Culture Lab, o sea, como el laboratorio de la cultura. Pero fíjense, yo inicio a escuchar un podcast con un podcast que se llama Demente, que muy posiblemente lo puedan conocer. Está muy enfocado en emprendedores, y si tú escuchas desde un rol de intraemprendedor, o sea, como alguien que puede emprender dentro de la empresa, yo creo que te puede servir mucho escuchar esos podcasts, porque la cultura está totalmente alineada a esto que estamos hablando. Bueno, uno último, el de Marisa Lazo, que acá en Guadalajara es muy famosa. Querida. Ella creo que ninguno ha declarado tal cual que su organización se autogestiona, pero todas las prácticas que va compartiendo pareciera que está cada vez más cerca, y tal vez solo no le ha puesto ese nombre, ¿no? Pero el podcast de Marisa Lazo, pues es algo que les invito también a escuchar. Vamos viendo qué más hay en el chat. La clave es hacer lo que nos apasiona y desentendernos de la utilidad o la ganancia que pueda haber para nosotros. Por ahí hay unos que están compartiendo. Lo que impacta no es lo que sabemos, sino lo que somos. Hay que seguir conversando. Estos espacios se van permitiendo generar conocimiento. No sé si hay alguna pregunta. Alan nos dice, fue quitar todas las máscaras, y eso es lo que buscamos en las personas de nuestras nuevas organizaciones. Saludos, Irma, ahí me mandan un mensaje. No sé si hay alguna pregunta. El podcast es un medio para integrar conocimiento. Vamos articulando lo que no sabíamos, que sabemos, exacto, conocimiento tácito. Al quedar grabado, vamos generando un repositorio de conocimiento explícito. Carla dice que no puede encender su micro. No sé si alguien del equipo ahí puede echarle la mano. A mí me sorprende la enorme riqueza que hay en los podcasts de ustedes. Aquí hay una pregunta. ¿Podrían escribir las recomendaciones, porfa? No escuché bien. Ok, a ver si pueden escribir en el chat los podcasts que ustedes recomendaron. Y yo ahorita pongo los que yo tengo aquí. Ya Luis ya los empezó a escribir. Y todos están buenísimos, pero soy asiduo fan a Reinventándonos. Y ya me siento con tarea de la que nutre para visitar las sugerencias. Muy bien. A ver, a 10 minutos de terminar, aquí tengo algunas preguntas. Hay una aquí de Toño Padilla, saludos Toño, que dice, ¿hacia dónde evoluciona el formato de los podcasts y cuáles son los formatos emergentes? Buenísimo. Si lo saben, díganme.
Misma respuesta. Sí, exacto. No. Exacto, yo no sé, o sea, ha habido podcasts que son súper cortitos, buenos, concisos, y hay podcasts que son súper largos. Por ejemplo, Brené Brown se extiende un montón, están padres, pero bueno, es muy largo, ¿no? Pero a veces vale la pena escucharlo. Ahora sí que no lo sé. Creo que estaría muy cool hacer un formato tipo The Office, pero de versión bien, ¿no? Como estamos trabajando dentro de la organización. Yo creo Pero que, está bien. No que sé. pudiera migrar hacia la interactividad, ¿no? O sea, hacia el audio con algunas actividades interactivas. Nosotros ya empezamos a explorarlo con un nuevo canal que vamos a sacar para Educación 4.0, y yo creo que por allá también va, o sea, pero no sé, la verdad es que no lo veo como muy claro todavía, porque así como lo dice Luis, ¿no? Como hay formatos chiquitos de 8 minutos, ¿no? Capsulitas de 8 minutos, de 12 minutos a 2 horas, ¿no? O sea, y el tema es que pues para todo hay gustos, o sea, igual el de 2 horas lo puedes escuchar en diferentes momentos, el de 8 minutos pues te lo avientas en un ratito, y hay personas que a lo mejor dicen, es que 8 minutos igual y no me sabe, ¿no? Como que es muy poquito, entonces, bueno, lo que sí les puedo decir es que los que yo he hecho de 12 minutos, el 100% lo escuchan, el 100% del podcast. Sí. Entonces también eso quiere decir que de alguna forma está siendo como pues aceptado el formato reducido en términos de tiempo. Uh-huh. Y creo que aquí también está interesante cómo creas comunidad. O sea, por ejemplo, aquí en Reinventándonos, siempre preguntamos al speaker, porque a veces puede que quiera una conversación one-on-one y se respeta, y está muy bien, y está muy padre, muy sabrosa y muy a gusto, y te echas un cafecito, una cheve o algo así. Pero si lo quieren hacer, también preguntamos, oye, ¿los quieren hacer abiertos? Entonces, si nos dicen que sí, invitamos obviamente a los Polymates, primero, si no seríamos candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces invitamos a los Polymates, a los que han pasado por los speakers, y a veces abrimos la invitación, o los que siguen el newsletter le llega una invitación, y el que guste se sume. Y entonces ya hacemos como esa interacción, lo hacemos en Zoom, de tal manera que eso lo podemos dar vuelta y lo subimos al YouTube channel que tenemos en Polymath. Luego lo subimos como en IGTV en Instagram, y luego el audio al que quiera, ahora sí, en Spotify y todas estas, ¿no? En Anchor. Y entonces es algo que nos ha resultado, porque hay gente que hoy me encantaría ver y conocer en persona, ¿no? Y luego, y a otros que lo siguen porque son más visuales y ya está. Y entonces a partir de ahí lo subimos en LinkedIn como la pequeña capsulita, entonces también mucha gente se engancha, ¿no? Pero creo que también está evolucionando a Twitch. Por ejemplo, hay gente que hace un Twitch y está ahí pasando y se vuelve algo así. Digo, ahora sí que depende del mood, pero siempre creo que también depende mucho del speaker, que también se sienta, ¿no? Entonces, a veces vale la pena tener una buena conversación one-on-one y disfrutar, y no se intimida tanto el speaker, y a veces pues le gusta que haya más gente. Entonces, pues bueno, creo que siempre respeten al speaker y depende, y arranquen de ahí, ¿no? Muy bien. Yo tengo una pregunta que me gustaría cerrar, pero antes hay una de Vale que nos dice, oye, recomiéndanos cuál es ese episodio que tienes en tu podcast que no nos podemos perder, ese favorito que tienes. ¿Cuál es? Ay, qué bonita pregunta. Ya sé. Muy difícil. Sí. Oigan, perdón, pero me desconectó el sistema y escuché todo, he estado aquí todo el tiempo, pero me sacaba y no podía activar otra vez el micrófono. Qué frustración, perdónenme, pero aquí he estado todo el tiempo. Estás de regreso. Híjole. Ay, yo tengo muchos, la verdad, muchos que me gustan mucho. Por ejemplo, el que tuvimos Leo, Javier y yo, el de Principios de Autogestión, me gustó mucho. También me gustó mucho, pues es que, bueno, ese no te lo puedes perder, y más si quieres estar en autogestión. El de, ay, Dios mío, todos. El de Matt Pérez, el de Pancho, el de Diego, ¿no? Sí, la verdad es que en cada uno tiene lo suyo, la verdad. A mí, cada uno me ha dejado como cosas muy lindas, sobre todo las entrevistas. Pero también me ha gustado como el crear yo espacios en donde solo yo estoy dando un mensaje, y en particular me gusta mucho como mi conclusión y mucho de lo que estuve conversando en temas de los estadios evolutivos.
Esos creo que han sido también bien aceptados. Se los recomiendo. Muchas gracias. Yo te diría, justo abrí para empezar como a revisarlos y poderte dar como una respuesta. Sí, claro. Estoy haciendo lo mismo. Estoy aquí y yo, ¿cuál es? Creo que ha habido para mí capítulos duros. A lo mejor no se dan cuenta por ahí, pero yo soy súper chillona, entonces me quiebra la voz de repente de escuchar como ciertas problemáticas. Hay un capítulo muy interesante con Smart Fish, con Javier, y hablar un poco de la problemática, y creo que a veces son cosas que no visibilizamos y cuando lo visibilizas es fuerte. Pero también hay capítulos como de una nueva manera de ver los negocios. Creo que por años nos costó mucho tiempo el explicar a qué nos referíamos con hablar de sistema B, hablar de capitalismo consciente, ¿no? Creo que yo lo hablaba al inicio y sonaba como una utopía. Y la primera respuesta era como, pero es utópico pensar que los negocios van a cambiar. Y creo que cuando lo vas demostrando con casos de estudio uno a uno, dices como, ves cómo no era utópico, ves cómo no era utópico, ¿sabes? Te das cuenta como si es posible. Entonces, puedo decir de los capítulos de modelos de negocio de impacto, que son sumamente lindos, ¿no? Que te visibilizan y abres los ojos, que les digo como el de Smart Fish, o hablar de Pizza, ¿no? Un modelo que en el día a día lo demuestra como es posible. Pero también el hablar desde esta nueva manera de ver los negocios. Grabamos justo el capítulo con Alan de cómo reimaginar el sistema. ¿Cómo podemos reimaginar el sistema y de dónde viene Reimagina 2030? Y creo que de ahí viene mucho de los capítulos más lindos, el escuchar visiones que presentan de dónde nace Capitalista Consciente, que es esta dosis de energía, ¿no? Esta dosis de esperanza. Y ahí yo no pude contestar esa pregunta, pero ¿cómo yo mido el éxito del podcast? Dependiendo de cuánta energía me inyectó a mí terminando, ¿no? ¿Qué herramientas me dio a mí para decir, a pesar de que tengo clientes que me dicen que es utópico, ¿no? Que a lo mejor nos mandan de locos, dicen, ¿cómo vas a hablar de amor, no? ¿Cómo vas a hablar de conectar cuando escucho otras personas que están hablando y pensando lo mismo y en la misma filosofía? Digo, ok, a lo mejor tú no estás lista para escucharlo, pero eventualmente regresarás, ¿no? Regresarás a buscarnos por ahí y decir, híjole, creo que tienes razón porque nos ha pasado. Entonces, yo mido el éxito del capítulo justo así, diciendo qué tanta energía o alineación a mi propósito personal me dio el capítulo, y creo que hay unos muy lindos. El de Alan es una bomba de energía, de visión, ¿no? De esperanza, de que se pueden hacer las cosas diferente. Entonces, bueno, por ahí iría mi respuesta. Luis, pues, digo, es muy complicado. Y escuchen el de Vale Bendaño, ya que puso ahí la pregunta, con ella es muy bueno. Habla mucho de la autogestión. Sin duda el que dice Cuauhtémoc Castro, el de Bob Gower, Radical Alignment. Bob es un gran amigo, es mi mentor, y es una persona que ha pasado desde la música folk, de ser agricultor en Luisiana, a ser uno de los primeros movimientos de Agile del mundo, o sea, de los primeros agilistas. También el de Brian Robertson de Holacracy también está muy bueno, porque ves ahora sí del creador de Holacracia toda su historia y demás. El de los Corporate Rebels estuvo muy chistoso también con este Pim de Moore, también muy bueno. Pero son gente súper simpática y cercana. Y luego creo, no sé si el que más me causa emoción, creo que sí, pero también a veces pasa como con un álbum de música, ¿no? ¿Cuál es tu favorito del último? Creo que el último también es muy bueno. Las nuevas experiencias de RH con nuestros amigos de Buca también está interesante. Pero bueno, es muy difícil, pero de Bob Gower creo que es el más personal. Lo digo porque fue el que me abrió el mundo al mundo de la responsabilidad. Bob es uno de mis, bueno, el de Marcel Quintanal también está muy bueno. Pero Bob fue una de las personas que me abrió el mundo, a este nuevo mundo, ¿no? Entonces Bob es una de las personas que más le debo en la vida, y es uno de mis mentores profesional, la verdad. Entonces, sí, escuchen de Bob Gower, les va a encantar. Gracias. Muchas gracias. A 2 minutos de terminar, yo les comparto El Hijo 2, también el 40, que fue grabado con Leo Ravier, donde hablamos de la no directividad y hablamos de la praxeología, o sea, de cuáles son esos principios humanos, y que cuando tú entiendes eso, es más fácil comprender todo lo demás de autogestión. Y el otro es uno que se llama Generación de Acuerdos, que grabamos Marco y yo, donde hablamos de uno de los pilares, que es la honra de acuerdos. Bueno, para cerrar, algo en 10 segundos con lo que quieras cerrar, para poder irnos al juego.
Yo darles las gracias por crear este espacio. Creo que es muy lindo desde todas las filosofías y maneras de verlo, ¿no? Desde cómo cada quien contribuye a justo reimaginar este 2030, ¿no? Desde podcast, nuevas ideas, pero también desde la práctica en el día a día. Entonces yo solo agradecer por la invitación y el espacio. Y bueno, invitarlos a que escuchen los capítulos, obviamente. Así es. Yo también muy agradecida y muy contenta. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos los que nos conocemos y a los que no también, para conocernos y seguir abriendo espacios. Muchísimas gracias. Gracias, Rubí. Pues muchas gracias por el espacio, pero yo les daría un consejo antes de escuchar cualquier podcast. El mejor podcast es su conciencia, ¿no? Entonces, si no escuchan su conciencia, olvídense de escuchar otras voces. Entonces, ese primer step. Tal cual. Muchas gracias a todos. Yo les mando un abrazo desde Guadalajara y nos vemos por acá. Gracias. Gracias. Bye. Chao a todos. Bye.